Buenas tardes, mi nombre es Paul Vázquez y a continuación vamos a realizar la evaluación funcional de columna cervical, donde vamos a proceder a valorar la movilidad activa y pasiva. Para esto vamos a utilizar las siguientes pruebas. La prueba de compresión en flexión. El paciente debe encontrarse en sediestación. El explorador procede a colocarse detrás del paciente. Le pide realizar una flexión de cabeza y columna cervical. El explorador debe localizar el occipital y provocar una flexión máxima en sentido caudal. De esta manera, esta prueba es adecuada para valorar la integridad de los cartílagos intervertebrales. Cuando existe un prolapso posterolateral del disco, la flexión lo desplaza hacia posterior y esto aumenta la compresión de la raíz nerviosa. También puede producirse un aumento de los síntomas radiculares, indicando lesión a nivel de cartílagos posterolaterales. Tenemos la prueba de distracción de la columna cervical. Esta prueba está orientada a distinguir los dolores cervicales. El paciente se debe encontrar en sediestación y el explorador sujeta la cabeza del paciente por debajo de la mandíbula y por detrás del occipucio y realiza una tracción axial en sentido craneal asociada a una rotación. De esta manera, vamos a poder valorar si hay presencia de disminución de las molestias radiculares. Es un indicativo de una descompresión de la raíz nerviosa que provoca el alivio de los síntomas. Por otro lado, si el dolor aumenta, podría ser una alteración funcional de origen muscular, ligamentoso o articular de la columna cervical. Tenemos la prueba de Valsalva. El paciente se encuentra en sedistación y procede a introducir su pulgar en la boca y va a tratar de sacarlo de esta soplando, haciendo una inspiración forzada. De esta manera, con esta maniobra aumenta la presión intramedular. La sintomatología será de tipo radicular y se localizará en el dermatoma afectado. Un signo positivo de esta maniobra es presencia de radiculopatías. Se debe tener mucha precaución por cómo se produce cambios de presión. Puede producir alteraciones de conciencia o desmayo durante o después de esta maniobra. Donowes. Para distinción entre dolor ligamentoso y cervical. El paciente se debe encontrar en sedistación y el explorador debe realizarle una inclinación de cabeza. A continuación le pedimos al paciente que realice la inclinación hacia el otro lado contra resistencia con la mano del explorador. De esta manera, con una inclinación el paciente tiene que hacer una contrarresistencia al otro lado. Esto debe hacerse bilateralmente. Con esta prueba podremos valorar si hay presencia de dolor durante este movimiento activo de la cabeza. Con una tensión de los músculos paravertebrales sugiere una disfunción muscular. El dolor que aparece durante la inclinación pasiva durante la maniobra sugiere una alteración ligamentosa o degenerativa articular. La prueba de rotación en flexión máxima. El paciente se debe encontrar en sediestación. El explorador procede a sujetar la cabeza del paciente por detrás de la nuca y con la otra mano en la barbilla, y la flexiona de forma pasiva y la rota hacia ambos lados. El movimiento se acompaña ligeramente de inclinación lateral de la columna. Para poder determinar, al realizar una flexión máxima, los segmentos discales AC2 quedan rígidos y la rotación ocurre principalmente a nivel de la atlanto-occipital y la atlanto-axial. Una aparición de limitación asociada al dolor indica alteraciones degenerativas, inestabilidad o alteraciones inflamatorias. O si se provoca vértigo, se podría sospechar de una alteración de riego sanguíneo relacionada con alteraciones de la arteria vertebral. La prueba de rotación en extensión máxima. Con esta prueba el paciente debe encontrarse en sediestación y el explorador procede a sujetar la cabeza del paciente con una mano en la nuca y con la otra mano en la barbilla, llevándole a una extensión pasiva y la rota hacia ambos lados. Y este movimiento va acompañado de una inclinación lateral de la columna. Con esta maniobra podemos determinar en una extensión máxima se bloquean las articulaciones superiores y el movimiento se produce en los niveles inferiores de la columna cervical. A la presencia de limitación del movimiento con dolor podría indicar alteraciones degenerativas de la columna cervical como espondilosis, espondiloartrosis o oncoartrosis.
o si se provoca vértigo se podría sospechar de una alteración de riego sanguíneo relacionado con alteraciones de la arteria vertebral. La prueba de cribado. El paciente debe encontrarse en sedestación y el explorador coloca las manos en la zona parietal de la cabeza del paciente, de esta manera, realizando una ligera extensión con suavidad y rotando hacia ambos lados bilateralmente. Con esta maniobra vamos a poder comprobar la amplitud de movimiento hacia ambos lados, las limitaciones de la movilidad de manera brusca y dolor dentro de la amplitud de movimiento, o sospechar de una alteración degenerativa como espondilosis, espondiloartrosis y la oncoartrosis. O también puede provocar una interrupción suave del movimiento, se puede relacionar con un acortamiento de músculos extensores largos de la cabeza y largos del cuello. La prueba de Spurling-A, que se utiliza para valoración de irritación de las raíces nerviosas. El paciente debe encontrarse en sedestación y primero inclina la cabeza bilateralmente y también hace una rotación de la cabeza lateralmente. El explorador debe realizar una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente de esta manera. Con esta maniobra podemos considerar si es positiva cuando aparece dolor irradiado hacia las extremidades superiores desde la columna cervical, o se considera negativa cuando no se produce dolor cervical ni dolor irradiado. El Spurling inverso, los dolores aparecen en el lado convexo indicando un dolor por tracción muscular. De Spurling B, el paciente se debe encontrar en sedestación y realizar una extensión, inclinaciones laterales y rotaciones de la cabeza. El explorador realiza una compresión hacia caudal con la mano sobre la cabeza del paciente. Puede ser de esta manera en inclinación, en rotación o en extensión. Esta prueba se debe realizar bilateralmente para determinar las afecciones de la columna cervical. Con esta maniobra se considera positivo cuando aparece dolor irradiado hacia las extremidades superiores desde la columna cervical. La prueba de Spurling es una prueba muy agresiva, se debe avisar de cómo es la maniobra antes de realizarla. No se debe realizar en pacientes con fracturas vertebrales, luxaciones o inestabilidad de la columna cervical. Esto sería todo en cuanto a la valoración funcional mediante pruebas especiales para columna cervical. Gracias.